Muy buenos días, bienvenida a este canal Una Vida en Jesús. Hemos llegado al último capítulo de Juan. En este capítulo podemos ver un ejemplo maravilloso de la relación que Jesús ofrece, su perdón, su misericordia, su gracia y su compasión. Vemos su fidelidad y cómo Él siempre sigue siendo bueno. Aunque nosotros fallemos, no debemos de temer que nuestra maldad haga que Él deje de ser bueno. Siempre será justo y bueno, y siempre podemos acercarnos a Él. Si algún día sentimos que lo que hemos hecho no tiene perdón, que no merecemos su gracia, es porque olvidamos que lo que Jesús hizo en la cruz es más que suficiente. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo es realmente esta relación con Jesús. Lo vemos reflejado en uno de sus discípulos y es un hermoso ejemplo de lo que significa vivir una relación cercana y sincera con Él. Leamos este capítulo, el capítulo 21 de Juan, que tiene por subtítulo Jesús y la pesca milagrosa. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de ahí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué?
Si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, que tú sígueme nomás. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente, si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, que. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Ya en el capítulo 20 leímos que Jesucristo resucitó y que se le apareció a los discípulos. Se les apareció 2 veces en ese capítulo y aquí por tercera vez Jesús vuelve a aparecerse a ellos. Y se me hace tan interesante cómo las cosas ya han cambiado. Antes los discípulos sabían dónde estaba Jesús, caminaban con Él, sabían a dónde iba y ahora ya no. Ahora Jesús se les aparece sin avisarles y ellos no saben exactamente qué está haciendo ni a dónde va, dónde está. Ya no es como antes, pero a la vez eso tiene algo tan bonito porque aunque las cosas cambiaron, Jesús no los dejó. Él sigue siendo su amigo, Él sigue yendo a ellos, sigue siendo su maestro y por tercera vez se les aparece. Y ellos lo reconocen. No tienen que preguntar quién eres tú, porque saben que es el Señor. Y es así como de la nada se les aparece. Jesucristo murió en la cruz y ahora de repente se les aparece. Está con ellos y hace milagros. Eso nos muestra que Jesús sigue teniendo el poder, ya no está limitado por el tiempo, ni por el lugar, ni por la forma en que antes lo conocían. Y en medio de eso están ellos pescando en un oficio que requiere mucha paciencia. Ellos ya estaban acostumbrados a esperar. A veces hay buena pesca, a veces no. Pero cuando llega Jesucristo, el que hace las cosas de manera maravillosa y sobrenatural, hace este milagro donde hay tantos peces. Eran 153 pescados de buen tamaño y aún así la red no se rompió. En el verso 11 dice, Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Aquí vemos que Jesús no solo se les aparece, sino que sigue proveyendo para ellos. Él les pregunta, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Ellos dicen que no. Y Jesús provee el alimento para ese día. Y quizás para muchos otros días con lo que tal vez ellos pudieron vender y así poder comprar más alimento. Hubo tantos pescados que podían alimentar a su familia y eso nos muestra que aunque Jesús ya no está con ellos como antes, Él sigue presente, sigue obrando y sigue proveyendo. Imagínense en estar en esa situación, tu Maestro Jesús a quien amas y admiras, tu amigo con el que caminaste, muere y luego se te aparece así. Para nosotros eso sería algo imposible de comprender. No hay nadie más que pueda hacer eso, solo Jesucristo. Y tal vez por un momento ellos no comprendían lo que estaba sucediendo, pero Jesús ya se los había explicado antes. Y aquí Él vuelve a mostrar quién es. Es algo maravilloso. Él resucitó de verdad con todo poder y autoridad y aquí lo está demostrando. Y luego vemos esta conversación tan importante que Jesús tiene con Pedro. Sabemos que Pedro lo negó 3 veces y aún así Jesús sigue tratando con él. Todavía lo llama por su nombre y lo envía a esta labor tan hermosa y tan grande, el ministerio de pastorear las ovejas. Jesús lo sigue llamando a este ministerio a pesar de lo que Pedro hizo, porque Jesús conoce nuestra debilidad. Él sabe que somos frágiles, que nos equivocamos y que muchas veces el temor nos hace dudar y alejarnos. También vimos a Tomás cómo dudó
Y aún así Jesús se acercó a él y lo dejó verlo para que pudiera creer que Jesucristo había resucitado. Pedro se acerca de nuevo a Jesús y de cierta manera Jesús le está diciendo: yo todavía te he escogido a ti para que cuides de mi rebaño, para que prediques este evangelio, para que pastorees. Y así es Jesús. Él nos da estas oportunidades. Por eso murió en la cruz, por su gracia, una gracia que sobreabunda. Y por eso podemos acercarnos confiadamente a Él cuando hay un amor sincero en nuestro corazón. Porque no se trata solamente de decir yo te perdono y ya. Tiene que haber también un amor sincero de nuestra parte. Recibir este regalo que Dios nos ha dado con amor y con gratitud. Esa es la única manera en que realmente lo recibimos. Porque ¿cómo vamos a recibir el perdón si no estamos arrepentidos? El perdón está ahí gratuitamente, no tenemos que hacer nada para ganarlo. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Y cuando lo recibes de manera genuina, hay amor en tu corazón porque has comprendido cuán grande es lo que Jesucristo te está ofreciendo. Y aquí Simón Pedro confirma su amor por Jesús. Y también vemos lo que dice en el verso 19. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. Pedro permanece y Jesucristo le da a conocer que aunque lo negó 3 veces, él va a permanecer hasta el final y va a morir de una manera que glorifique a Dios. Y qué hermoso es eso, que Jesús te diga que sí. Van a venir cosas difíciles, van a venir retos, van a venir momentos dolorosos, pero aún así vas a estar dispuesto a seguirme. Porque el amor de Pedro es verdadero. Pedro sabe lo que Jesucristo hizo por él. Y ya no hay temor, ya no hay nada que pueda apartarlo de él porque su confianza está firme. Y creo que muchos de nosotros tenemos ese temor, pensar que algo pueda pasar en nuestra vida que nos haga dudar y alejarnos. Pero recordemos que en nuestra debilidad Jesús es nuestra fortaleza. Y por eso debemos mantenernos en una búsqueda constante de Él. Es ahí donde Él moldea nuestro carácter y donde nuestra fe se sigue estableciendo y fortaleciendo. Hay un texto que me gusta mucho que está en la segunda carta de Pedro. Es algo que Pedro entendió y nos lo explica de una manera muy clara para que nosotros también podamos entender cómo podemos permanecer firmes. En el verso 5 dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro lo entendió. Esto es constancia, es un caminar diario. Debemos esforzarnos cada día y así es como no vamos a caer. No podemos quedarnos estancados donde estamos. Debemos seguir creciendo en fe, en virtud, en entendimiento, en dominio propio, en constancia y en devoción a Dios. Y cada cosa que nos sucede en nuestra vida produce crecimiento en nuestro carácter. Como dice en Romanos 5, los versos 3 y 4. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza.
Las pruebas no son para destruirnos, sino para formarnos. Los retos nos ayudan a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra fe? Si verdaderamente estamos creyendo en Jesús o solo confiamos cuando todo va bien, cuando no hay dificultades y nos sentimos estables. La verdadera confianza se ve cuando algo va en contra de esa fe que decimos tener. Por eso las pruebas nos llevan a hacer un autoexamen y ahí es donde se revela si nuestra fe es genuina. Eso es justamente lo que está sucediendo aquí con Pedro. Jesús, al preguntarle ¿me amas?, lo estaba llevando a examinar su corazón, a confirmar si ese amor era verdadero, a preguntarse ¿en verdad lo amo? ¿En verdad estaría dispuesto a hacer lo que Él me llame a hacer? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Él me pide? Hay momentos en los que entra el desánimo, quizás solo es un día en que me siento cansada y en esos momentos me pregunto, si ahorita Jesús me preguntara, ¿estás dispuesta a seguirme? Mi respuesta sigue siendo sí, porque a veces estamos cansados, a veces tenemos días difíciles y algo pasa y nuestras emociones pueden engañarnos y pensamos ya le fallé a Dios, pero debemos preguntarnos si todavía estamos dispuestos a servirle. Nuestra confianza debe seguir puesta en Jesucristo y eso es lo más importante. Nuestra fe no se basa en emociones ni en momentos, sino en una decisión que ya hemos tomado, seguir a Jesús y confiar en Él en toda situación. Y esto solo es posible cuando en verdad lo amas. Por eso Jesús le hacía esa pregunta a Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Jesús ya conocía la respuesta. Esa pregunta no era para él, era para Pedro y también para nosotros, porque Él conoce nuestro corazón. En este capítulo vemos cómo Jesús confirma a Pedro. Él sigue siendo uno de los discípulos escogidos, enviado a esta gran comisión de llevar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Pedro tiene la oportunidad de decir una vez más, sí Señor, yo te amo, yo te quiero. En el capítulo anterior compartí con ustedes acerca de Juan, el discípulo amado, cómo él se identificaba así como alguien amado por Jesús. Y aquí vemos a Pedro también teniendo este momento tan personal con Jesús, donde ocurre esta restauración. Jesús restituye a Pedro. Este es el último capítulo del Evangelio de Juan y para mí ha sido algo que disfruté mucho, que aprendí mucho y que fue de gran bendición. Muchas de estas cosas se quedarán en mi corazón para seguir meditando en ellas y compartirlas con otros. Este evangelio termina diciendo que Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Es algo maravilloso lo que Jesús hizo. Hizo muchas cosas, pero lo que tenemos escrito es suficiente para que creamos en Él. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hemos estado leyendo este Evangelio de Juan y te doy gracias por estar aquí. Espero que continúes conmigo. Vamos a tener más estudios bíblicos. Vamos a estudiar diferentes temas. Esto lo que hice fue algo espontáneo en el primer video. Fue algo que lo pensé, lo sentí y lo hice, porque me dije a mí misma, tengo que hacerlo ya, porque si lo dejaba pasar, quizás no lo iba a hacer. Y estoy agradecida por la oportunidad que tuve de hacer estos videos. Fue de gran bendición para mí y espero que haya sido de bendición para ti también. Y ahí están los videos para que los escuchen cuando estén cocinando, cuando estén manejando, cuando estén haciendo sus quehaceres del hogar, lo que sea que estés haciendo y tengas la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Ahí están esos videos cuando necesitas ánimo, cuando necesitas gozo. No hay nada mejor que la palabra de Dios para restaurar ese ánimo y ese gozo en tu corazón. Sigamos adelante en constante oración, en constante búsqueda de la palabra de Dios. Sigamos esforzándonos para crecer así como nos lo dijo Pedro, seguir creciendo en las cosas de Dios. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.